tablas en Excel. Antes de iniciar con la creación de una tabla en Excel, recomendamos tener en cuenta los siguientes aspectos, de tal manera que se facilite el trabajo a realizar. Determinar cuántas filas y columnas necesita la tabla. Tener claro los nombres de los encabezados de cada columna de datos. Tener claro el tipo de datos que manejará la tabla en cada columna. Evitar tener filas o columnas en blanco en tablas donde se realizarán operaciones con los datos. Cada columna de la tabla debe tener el mismo tipo de dato: texto, número, fecha, moneda. Datos de la tabla. En una tabla podemos tener diferentes tipos de datos, como texto, números, valores de moneda, porcentajes, entre otros. Depende de nosotros como diseñadores dar el formato correspondiente a la celda según la necesidad. Por ejemplo, en la tabla anterior podemos cambiar el formato de la columna salario al formato moneda y así visualizar con el símbolo pesos los datos en esta columna. De esta misma manera podemos definir otros formatos de filas o columnas según las necesidades que se tengan. Eliminar e insertar una fila o columna en una tabla. Eliminar o insertar una fila o una columna es relativamente sencillo. Se puede realizar siguiendo estos pasos. Nos ubicamos en la cabecera, letra en las columnas y número en las filas, de la fila o la columna donde queremos insertar o eliminar. Hacemos clic derecho con el mouse y se despliega un cuadro de opciones. Elegimos insertar o eliminar según sea el caso. Organizar datos alfabéticamente. En muchos casos, es de suma importancia tener los datos en una tabla organizados alfabéticamente. Excel nos brinda la posibilidad de organizarlos en una tabla por orden alfabético de manera eficaz. Para hacerlo, podemos seguir estos pasos. Señalamos los datos que queremos ordenar alfabéticamente sin señalar el encabezado de la columna. Hacemos clic en la pestaña Datos sobre la barra de herramientas. Estando en la pestaña Datos, hacemos clic en Ordenar a Z. Veamos los siguientes pasos donde se seleccionan los datos de la columna Apellidos sin seleccionar el encabezado. Ampliar y ordenar. Luego de hacer clic en AZ, nos aparece un cuadro de diálogo y seleccionamos Ampliar selección y después Ordenar. Orden. Inmediatamente la tabla se organizará por filas en orden alfabético según el apellido, dado que seleccionamos los datos de la columna Apellidos. Filtrar datos en una tabla. Otra herramienta sumamente importante para el trabajo con las tablas es el filtro. El filtro nos permite visualizar solo los datos que necesitemos y ocultar el resto, recuperándolos cuando los solicitemos sin necesidad de borrar o eliminar datos. Para filtros a una tabla podemos seguir los siguientes pasos. Seleccionamos uno de los encabezados de la tabla, por ejemplo, ID empleado, en la tabla de la imagen anterior. Nos ubicamos nuevamente en la pestaña Datos y seleccionamos Filtro. Botones. Inmediatamente nos aparecen los encabezados de la tabla con unos botones en forma de flechas. Uso de los filtros. Para utilizar los filtros nos ubicamos en el encabezado de la columna que queremos filtrar. Hacemos clic sobre la flecha de filtro y seleccionamos los datos que queremos visualizar. Haz clic en la flecha del encabezado de columna y, a continuación, das clic en filtros de texto o filtros de número. Haces clic en uno de los operadores de comparación. Por ejemplo, para mostrar números dentro de un límite inferior o superior, seleccionas Entrar. En el cuadro Filtro automático personalizado, escribes o seleccionas los criterios para filtrar los datos. Por ejemplo, para mostrar todos los números comprendidos entre 1000 y 7000, en el cuadro Es mayor o igual que, escribes 1000. Y en el cuadro Es menor o igual que, escribes 7000. Para finalizar, das clic en Aceptar para aplicar el filtro.